Chanoli bik'it k'opetik li'e. La palabra oontonil literalmente significa corazón, pero cuando se usa en una expresión adquiere un significado cargado de sentimiento, de sinceridad porque se dice algo con y desde el corazón, desde la esencia como ser humano porque en el corazón está la fuente misma de la conciencia. Cuando alguien conversa, lo hace con el corazón y toma conciencia de su propia existencia. Es frecuente escuchar la palabra oontonil expresada en diferentes formas y generalmente está relacionada con los verbos ser, estar y haber. Por ejemplo, chayem koonton literalmente significa está perdido mi corazón. Sin embargo, se traduce como estoy distraído. Lo mismo sucede con oyep tionton. Literalmente significa hay muchos comecorazones. Sin embargo, se traduce como hay muchos envidiosos, etc. Cuando el sustantivo oontonil se usa en una expresión, este sufre modificaciones porque se agregan los marcadores de posesión. Los elementos que lo anteceden también pueden sufrir modificaciones al momento de formar expresiones en presente simple. Recuerde usar los marcadores de posesión. Oontonil, coonton, avoonton, yoonton, coontontic, coontoncutic, avoontonic, yoontonik, taquín oontonil, taquín coontón. Taquín coontón literalmente significa está seco mi corazón, porque está constituido por el adjetivo taquín, seco, y por el sustantivo oontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como estoy sediento o tengo sed, porque está en la primera persona del singular. Ejemplo, taquín coontón, chkuchka'i vo, estoy sediento, quiero tomar agua. Taquín oontonil, taquín coontón, taquín avoontón, taquín yoontón, taquín coontontic, taquín coontoncutic, taquín avoontonic, taquín yoontonic. Muyuk usichal oontonil, muyuk usichal avoontón. Muyuk usichal avoontón literalmente significa no dice nada tu corazón, porque está constituido por la expresión muyuk usichal, no dice nada, y por el sustantivo oontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como no te preocupas, porque está en la segunda persona del singular. Ejemplo, muyuk usichal avoontón, oilek avamtel. No te preocupas, tienes un buen trabajo. Muyuk usichal oontonil. Muyuk usichal coontón. Muyuk usichal avoontón. Muyuk usichal yoontón. Muyuk usichal coontontic. Muyuk usichal coontoncutic. Muyuk usichal avoontonic.
Mu'yuk usichal yo'ontonik. Lekil o'ontonil. Slekil yo'onton. Slekil yo'onton literalmente significa es bondad de su corazón, porque está constituido por la palabra lekil, bondad, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como es su voluntad, porque está en la tercera persona del singular. Ejemplo, slekil yoonton lichtote, las kelambun skaro, es su voluntad de mi padre, me regaló su carro. Lekil o'ontonil. Slekil ko'onton. Slekil avo'onton. Slekil yo'onton. Slekil ko'ontontik. Slekil ko'ontonkutik. Slekil avo'ontonik. Slekil yo'ontonik. K'anel o'ontonil. Sk'an ko'onton. Sk'an ko'onton literalmente significa quiere mi corazón, porque está constituido por el verbo k'anel, querer, y por el sustantivo o'ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como deseo o quiero, porque está en la primera persona del singular. Ejemplo, tajkoltaot yun jajet sk'an ko'onton. Te ayudo porque es mi deseo. K'anel o'ontonil. Sk'an ko'onton. Sk'an avo'onton. Sk'an yo'onton. Sk'an ko'ontontik. Sk'an ko'ontonkutik. Sk'an avo'ontonik. Sk'an yo'ontonik. Chibajel o'ontonil. Taschibaj avo'onton. Taschibaj avo'onton literalmente significa se desanima tu corazón, porque está constituido por el verbo chibajel, desanimarse, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como te desanimas, porque está en la segunda persona del singular. Ejemplo, taschibaj avo'onton yu'un ipot. Te desanimas porque estás enfermo. Chibajel o'ontonil. Taschibaj ko'onton. Taschibaj avo'onton. Taschibaj yo'onton. Taschibaj ko'ontontik. Taschibaj ko'ontonkutik. Taschibaj avo'ontonik. Taschibaj yo'ontonik. Ch'ayel o'ontonil. Tasch'ayta yo'onton. Tasch'ayta yo'onton literalmente significa se olvida desde su corazón, porque está constituido por el verbo ch'ayel, olvidarse, y por el sustantivo o'ontonil, corazón.
Sin embargo, se traduce como se le olvida, porque está en la tercera persona del singular. Ejemplo, Tashch'aita yo onton likusi las pasé. Se le olvida lo que hizo. Ch'ayel o ontonil. Tashch'aita ko onton. Tashch'aita avo onton. Tashch'aita yo onton. Tashch'aita ko ontontik. Tashch'aita ko ontonkutik. Tashch'aita avo ontonik. Tashch'aita yo ontonik. Batz'ikolaval.